estamos estudiando los niveles proféticos y vamos a ir al segundo nivel, que es la intercesión. Mire de poderoso este concepto. Todos los profetas fueron primero intercesores. Sí, todos los profetas fueron primero intercesores. Y cuando nosotros vemos esta función del ministerio profético, debemos remontarnos a la misma creación para entender por qué todos los intercesores deben ser profetas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Mire, había terminado Dios de hacer absolutamente toda la creación, el hombre no había aparecido en escena y Dios pone un ejército. Esto es fundamental porque nos da la idea de que todo el propósito iba a tener altos niveles de batalla. Es decir, necesitaba un blindaje especial el diseño de lo que Dios iba a construir, por eso pone un ejército. Y ya cuando el hombre aparece en el escenario de la tierra, dice el libro de Génesis, el mismo capítulo 2, pero ya el versículo 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrase el huerto y para que lo guardase al huerto. Mire qué nivel de revelación con relación a la intercesión. El huerto, el lugar donde Dios descendía. El huerto, el lugar donde venían las ideas extraordinarias. El huerto, el lugar donde Dios traía lo que cada día debía hacer Adán, debía ser blindado, debía ser guardado. En breve vamos a estudiar esa palabra guardar para que la podamos entender. Si nosotros seguimos avanzando, dice el libro de Isaías 21:6, porque el Señor me dijo así, ven, pon centinela que haga saber lo que vea. Nosotros los intercesores vamos a entrar en dimensiones donde vamos a tener una función muy parecida a la que ejercía el guarda arriba de la muralla. Vamos a ver hacia adentro de la ciudad para detectar situaciones que puedan tener alguna irregularidad, y la ciudad que vemos es la iglesia, la ciudad de Dios, o vamos a mirar hacia afuera de la ciudad de Dios para detectar contra qué enemigo luchamos. Es tan importante la intercesión que en la Biblia relata elementos de personas que han tomado el consejo de Dios de ser intercesores y otros que los han rechazado. Mire, por ejemplo, lo que hace Caín. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Abel había sido expuesto, había sido asesinado por su propio hermano Caín. En vez de guardarlo, se había transformado en un asesino. Qué triste es ver que los profetas quieren solo dar palabras, pero no ser intercesores. Nosotros, a través de la intercesión, vamos a producir un blindaje, una cobertura, una protección. Por eso el segundo nivel de lo profético es la intercesión. Y lo podemos acompañar con el pasaje de Isaías, capítulo 62 y verso 6, que dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Recuerde, Jerusalén está hablando de la ciudad de Dios. En el Antiguo Testamento estaba rodeada de montañas. Hoy nosotros somos la nueva Jerusalén y dice la palabra del Señor que los guardas son los llamados al ministerio profético. Dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni les des tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué nivel de desafío para un intercesor? No callar,
no reposar hasta que logre ¿qué? ¿Qué debe lograr un intercesor? Que el propósito de lo que Dios quiere hacer con una persona pueda ser concretado. Cuando nosotros hablamos de los ataques que reciben los individuos, muchos espíritus son asignados, demonios que vienen a querer destruir la vida del ser humano. Los más comunes son espíritus de atraso, situaciones para que la persona pierda tiempo y los momentos claves de su vida no los sepa aprovechar. Pero cuando hay un intercesor que se para en el vallado, ese hombre o esa mujer tiene un blindaje, tiene una protección especial que permite que lo que Dios quiere hacer siga avanzando. Otros espíritus son los espíritus de accidente. Hay seres humanos que se han ido de la tierra sin que sea el momento de partir, porque no han tenido guardas, intercesores, gente de la dimensión profética que les pueda acompañar con oraciones que blinden el destino. Otra de las situaciones normales, los espíritus asignados, son espíritus que vienen y generan enfermedades, determinados tipos de dolencias, pero nosotros sabemos que Dios es más poderoso. Y acá el versículo que hemos leído de Isaías, que dice, no callarán, no callarán, no callarán. Usted debe pararse en la brecha, debe pararse y declarar en la persona que Dios le ha puesto como coyuntura en la intercesión, debe ser guardada por las palabras que salen de tu boca. ¿Qué pasa cuando no existe un vallado de protección? ¿Qué pasa cuando la gente de lo profético no cumple su función? Voy a repetir la primera idea. Todos, absolutamente todos los profetas fueron intercesores. Dios les habló en privado. Dios les mostró cosas en privado. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen producir un rompimiento y traer los diseños de Dios a ese territorio. La Biblia también nos menciona, por ejemplo, hablando de lo que estamos sembrando y de lo que estamos cosechando, en Mateo 13, 24 al 26, les refirió el Señor Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se durmieron los intercesores del campo, se durmieron los profetas del campo. ¿Y qué hizo? El enemigo sembró cizaña al lado del trigo. Cuando vemos lo que puede significar esta ilustración, nos quedamos asombrados. ¿Por qué? Porque las iglesias locales a veces dejamos que entre la cizaña, porque la gente de la dimensión profética no ha orado como debía orar, no ha blindado el ministerio como debía blindar. Usted, que es llamado a lo profético, debe despertarse, porque hay un protagonismo en la construcción de los diseños que solamente lo profético puede desatar. ¿Qué hace la cizaña cuando alguien consume cizaña? Primero, lo que pasa cuando alguien consume cizaña, lo primero que hay es visión borrosa. Mire, cuando permitimos que seres humanos que tienen un espíritu antivisión, antidios, anticristo, se planten en una iglesia local, lo primero que va a haber es la aparición de dos visiones. La gente va a empezar a decir: lo que el pastor me está trayendo no es tan así, no me parece, piden mucho. Entonces, la cizaña siempre ingresa por causa de que
lo profético o la gente con responsabilidad profética no ha levantado sus niveles de intercesión. Ahora, después de que la cizaña produce visión borrosa, aparecen los mareos. Y ya tenemos gente inestable. Me quedo, me voy, me quedo, me voy, me voy, me quedo. Después, parálisis respiratoria. La vida del espíritu empieza a deteriorarse y luego la gente se muere por la cizaña. Recuerdo una conversación con un pastor italiano, un hombre longevo, que me contó que cuando se hacían en la época de los 1930 las ferias en Italia, la gente del campo traía los animales para venderlos en la ciudad. Y cuando los animales del campo venían, para venderlos debían tener determinada característica. Y cuando el animal era indomable, escuche bien, le daban cizaña. Dice que la cizaña los aplacaba. Y los animales indomables que no los podrían vender porque no eran domésticos, empezaban a tranquilizarse y quedaban calladitos. Estaban envenenados, no tenían las fuerzas, no podían reclamar, no podían ejercer lo que su ADN les estaba informando que haga su cuerpo. Eso pasa cuando dejamos que la cizaña se introduzca en la iglesia local. Por eso es tan importante. La gente queda neutralizada en su capacidad de poder conquistar, en su capacidad donde todos tenemos que tener, que es la habilidad de mostrar lo que Dios quiere que hagamos a través de nuestras vidas. Ahora, necesito ir dándole a esta idea un sentido de graduación, porque hay 3 palabras que hablan guardar. La primera palabra es la que hemos leído en Génesis 2:15, que es llamar. Después aparece la palabra Safat y la tercera palabra es Natsar. Estas 3 palabras nos ayudan, usted lo va a ver a las palabras puestas acá al lado de la imagen mía. Vamos a ir entonces con la primera palabra, que es la que nos va a ayudar a entender lo que le dijo Dios a Adán, la palabra llamar. Vamos a poner la palabra llamar, porque esa palabra nos da la idea de que nosotros hemos construido un cerco de espinos alrededor del lugar que estamos cuidando en oración para que animales salvajes no puedan ingresar. Miren esa poderosa palabra, llamar. Construir un cerco de espinos. Eso le dijo Dios a Adán en el huerto. Adán, vas a construir un cerco para que ningún animal entre. ¿Qué hizo Adán? Adán se durmió. Por eso entró la serpiente. Por eso la serpiente se metió y se fue a atacar a su esposa. Cuando nosotros tenemos intercesores que se paran en la brecha, nosotros tenemos algo que empieza a blindar al ser humano, a la familia, a la iglesia local. Anímese, usted no lo ve, pero es algo invisible lo que nosotros estamos haciendo cuando intercedemos. La segunda palabra es Natsar, y Natsar significa guardar en el buen sentido y también ocultar algo para que no pueda ser visto. Miren de poderoso. Nosotros podemos, ¿usted se acuerda este señor Eliseo? Qué extraordinario profeta. Dice que les cegó los ojos al ejército de Samaria. Produjo una protección para que no vean por dónde andaban. Nosotros, escuche bien, podemos guardar la vida de gente para que el infierno no las localice. Te voy a atacar y el infierno dice, ¿dónde está? El GPS no le funciona, porque hay intercesores que han logrado cumplir la misión que Dios le ha dado. Y la tercera palabra es la palabra Safat,
que significa inclinarse, mirar a la distancia, observar, esperar, contemplar, espiar, mantener la guardia. Podemos ver el mundo invisible, conectándonos dimensionalmente con lo profético, y de esa manera guardar a gente y saber estrategias de las tinieblas antes de que esas estrategias puedan llegar a afectar a esa persona o a ese territorio. Mire, tengo tanta expectativa cuando estoy dando esta lección, porque Oseas 12 y verso 13 dice: por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Es decir, los profetas dan dirección y destino, y los profetas blindan, guardan. Hay cosas, mi querido profeta en formación, que usted lo va a lograr. Usted será un instrumento poderoso en las manos del Señor. Entonces, acá me conecto con los últimos conceptos de este nivel, que es la intercesión. ¿Qué pasa? ¿Cómo logro yo hacer viable lo de Dios? El dolor de lo que le ocurre a otro ser humano es el dolor que ingresa en mi espíritu para que yo lo sienta cuando empiezo a interceder. Me mimetizo con el dolor de la frustración, de la agonía, y presento delante de Dios esa situación que está viviendo. Por eso los profetas se hacen sensibles en su corazón. Por eso cuando Jesús llegó a Jerusalén como profeta, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que te han visitado los profetas. Y lloró sobre la ciudad. Porque el conectarnos con el dolor y el problema de otro ser humano nos hace sensibles. También hay un secreto de unción en esto, que cuando yo estoy orando por otro ser humano, se produce una alianza con el trono de Dios. Escuche bien este concepto. Usted está orando para que otro sea sanado, y Dios está obrando para que usted sea sanado. Cuando yo me meto en este nivel profético, estoy intercediendo y se produce una alianza entre el Padre y usted. Usted está orando por otro para que sea sanado, y el Padre está sanando sus problemas, sus dificultades. Ahora, cuando nosotros oramos, ayudamos a que otro lleve cargas. Y tenemos una premisa, la gente del Espíritu. Nosotros no podemos continuar con las cargas de otros muchos kilómetros. Tenemos que recibir las cargas de otros seres humanos, presentarla delante del Padre. Y quiero que repita esta frase. Diga: los intercesores deben presentar las cargas al Padre y después despojarse de las cargas. Porque no puede quedar pegado usted con el problema de otro. Ese es algo que lo hemos entregado delante de Dios y hemos golpeado hasta que estamos convencidos de que la mano de Dios va a moverse. Voy cerrando esto con el versículo el famoso versículo de Mateo 7 al 11, donde está hablando de los 3 niveles de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nivel del pedir, nivel del buscar y nivel del llamar. Quiero que tengamos en cuenta estos 3 niveles donde nos vamos a mover. Pedir tiene que ver con lo preciso. Eso es fácil. Pedir y se os dará. O sea, estamos orando en favor de gente que le ha traído peticiones, que le ha traído situaciones que está viviendo. Usted pida, es algo concreto. Ahora, el buscar tiene que ver
con ir detrás de algo hasta que lo encuentres. Usted sabe, el milagro es instantáneo, la sanidad requiere un proceso. Y acá el buscar tiene que ver con ese proceso. Hay una estación donde las cosas no se dan de la noche a la mañana. Debemos golpear, debemos golpear, debemos golpear. Como le dijo el profeta Eliseo al rey, golpea, golpea, golpea. El buscar justamente es la acción que debe hacer el profeta que está intercediendo hasta que logre que eso que está anhelando se le concrete. No debemos retroceder, debemos tener expectativas de que lo que estamos orando lo vamos a alcanzar. No se desilusione, tenga expectativa. Fe más expectativa son el resultado de este nivel de intercesión. Y el llamado es cuando algo ya no depende de vos. Es cuando las fuerzas han caído, los recursos no están y debe venir de afuera. Es el momento donde pedir no alcanza, buscar no alcanza. Solamente la misericordia del Señor nos puede alcanzar y a través de esa misericordia llegar al milagro. ¿Usted se acuerda? Lázaro estaba lejos el milagro. Su enfermedad era una enfermedad de muerte y lo llamaron a Jesús. Jesús se demoró. El milagro tampoco estaba en las manos de Jesús, estaba en el Padre. Pero así es el momento. Hay momentos en la vida donde la cosa está tan delicada, la situación está tan pero tan grave. Pero si nos humillamos y como profetas intercesores golpeamos el corazón del Padre, lo llamamos, ¿quién sabe? Lo que es imposible para los hombres, para Dios sea posible. Cierro la idea. No menospreciemos la dimensión de la intercesión, porque si somos fieles en esta medida, en esta manera de escuchar a Dios, Dios nos dará cosas mayores. Transfórmese usted a partir de este momento en un guardián de la casa espiritual donde usted se está congregando.